Dice, Willy yo, dice, Pastor, dice, en ganga, taquembonda, dice, tataíta, dice, iraca, de munda, placa, y acá en la funda, en quele, con la manguazo. Dice, Huiza, dice, Pastor, dice, en gangulero. Dice, Huiza, dice, palonganga, licencia, dice, de inquisis, dice, musenga. Va con licencia, dice, mañanquere. Va con licencia, centellandoque, nueve saya, viento malo. Dice, viento malongo. Dice, en Sambiampungo. Dice, munalongo, dice, en Sambur. Quimasa dice, cuatro vientos, va con licencia en Pungo en Pumba, va con licencia Cabo Guerra Tetie, va con licencia Tata Cañengue, dice, va con licencia Luceno Suano, va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia Musinglango, dice, va con licencia en Cuniá, Lemba, Naribe, Sanga en Fumbe, va con licencia Guatariamba, Lucero, Madrugada, Zarabanda, va con licencia de todo en Fumbe que cuenta en ganga, va con licencia en Doquinyaya, dice, va con licencia, dice en Lucero Madrugá, va con licencia, todo en Fumbe que cuenta, dice en ganga, un salam aleikum para todos los tataíta, tatayay, en Gueyo, dicen de Cunanchila, dice, agüe son agüe. Los anguleros que conocen tienen muchas opciones para poder trabajar con los espíritus, con los inquisis de enganga. El gangulero hace representación de un infuiri, de un inquisi de enganga, de un banfume, de un espíritu principal de la enganga, donde puede arrear ciertos espíritus de jerarquía y poder destruir al enemigo con ensaras malongo cuando el gangulero realiza ciertos trabajos. Es bueno saber que estas formas primitivas siempre se han mantenido en un tabú, manteniendo así ese poder que tienen los munanzos Congo, porque mantienen su jerarquía y no dan a conocer sus formas primitivas. La forma de sucular el encombo de una persona, de limpiar el cuerpo de una persona, puede variar o hacer un cambio de vida en estas formas primitivas que estamos presentando aquí. Realizar estos trabajos van a limpiar el encombo de la persona y van a cambiar la vida totalmente de ese mundele, de ese tata al cual le estamos haciendo un trabajo. Mantenemos siempre ese poder que ejerce los espíritus, los inquisis de enganga, encima de la persona, utilizando así el caracol de nueve saya para limpiar el encombo del mundele. Es por eso que al realizar formas primitivas chocamos los embeles para así romper malas acciones que ha tenido la persona encima de él, si bien por medios de trabajo o bien por medios de obras o enviaciones o arreos que han podido enviar a este tata, y nosotros tratamos por todos los medios de limpiar su encombo para que no se vea afectado en su vida cotidiana o se vea afectado con los familiares allegados que él vive, ya que los familiares pueden recoger acciones, ya que él está preparado y no va a perturbarlo tanto la ensara o trabajo que le han hecho, porque él es un tata y siempre va a tener esa opción de poder sucular o limpiar su encombo alante de la enganga, en casa del padrino, alante de sus propios fundamentos de enganga o endundo o candango o engangas. Es por eso que el gangulero siempre realiza trabajo para limpiar su encombo. Aquí podemos ver a Cobayente y al Tataíta Iraca, Induana Panguila, Osvaldo Sesti en las representaciones o las diversas representaciones en el propio Cunalombo, los tatas que hacen sus ensaras. Hacemos ensara
no solo para limpiar el encombo de la persona, sino hacemos también en Sara para abrir nuestros caminos. Se supone que si estamos rayados, si estamos fragallados, estamos consagrados, como son las palabras que se dice, no se dice abaquiñado, porque abaquiñado es la persona que es obonecue, que son los abacuas de Cuba que se abaquiñan. En el palo mayombe nadie se abaquiña. En el palo mayombe se consagran o se fragallan, que significa que te rayan. Aquí vemos un candango de 7 rayos del Tata Lamba y la enganga de Sarabanda del Tataíta Iraca. Es bueno siempre poder demostrar formas primitivas donde nos damos cuenta cómo en realidad funciona o trabaja toda esta religión en base a signos o patipembas o trazos que se hacen. Yo he escuchado personas que son religiosos que le dicen a su ahijado de que él no trabaja con ningún signo, a él no le hace falta trabajar con signos. Si la base fundamental del palo mayombe son los trazos o patipembas que se hagan, que ustedes no la conozcan, eso es otra cosa. Pero en realidad estas formas primitivas van más allá de los conocimientos que tienen muchos religiosos, y al poder sonar el garabato con cascabeles, estamos llamando a centella y a los propios espíritus. Abrir los caminos es la forma más directa que puede tener un religioso para poderse encaminar en estas formas de trabajo, más allá de la forma que pudieran verse utilizando todos los munanzos. Todas las engangas tienen que tener un curonfinda, un 4 vientos, y esto se hace con pluma de aura tiñosa de mayimbe. Todas las engangas, menos las engangas de las yayi, que no pueden tener un curonfinda, pero todos los que sean tata y tienen una enganga tienen que tener un curonfinda, porque el curonfinda es el que mantiene el balance de las corrientes del Munanzo Congo. Y es por eso que siempre tenemos que explicar formas primitivas que nos van a dar la integridad de conocer más sobre estas formas de trabajo. Como hemos dicho otras veces, al prender fula despertamos los espíritus. Cuando hacemos trazos, patipemba, signos, entonces podemos arrear. Las engangas pueden ser diversas según los munanzos Congo, pero una enganga de Sarabanda es igual para todos los munanzos Congo. Un candango de 7 rayos es igual para todos los munanzos Congo. Un candango de mamachola es igual para todos los munanzos Congo. Cuando hacemos una limpieza en el monte puede variar según los conocimientos que tenga ese tata o ese padrino. Cuando realizamos formas primitivas que van más allá de otros conceptos que pueden tener otras personas, nos damos cuenta la belleza folclórica al cual estamos nosotros arraigados a ella por medio de nuestras creencias, de la vida después de la muerte, de las creencias de la propia naturaleza y los espíritus. Ya que creemos en el Espíritu Santo, pues creemos también en que existen otros espíritus. Un candango de Isasi 7 rayos juega un papel importante cuando la persona es hijo de 7 rayos. Y su enganga principal entonces debe ser por su ángel de su guardia. Si el ángel de la guardia de la persona es un Sarabanda, entonces tiene que ser una ganga de Sarabanda. Después pueden venir otras engangas en Dundo, pero la enganga padre debe ser primero la que tiene el ángel de la guardia de la persona. Usted es un hijo de 7 rayos y no puede tener un Sarabanda. Debe tener primero un 7 rayos para después tener un Sarabanda. Si usted es hijo de Sarabanda, primero tenga Sarabanda y después puede tener otras engangas o endundo o candango.
porque así está el laje de la guardia de usted en el primer acción para realizar cualquier tipo de trabajo. El Tata Lamba, uno de los ganguleros que se representa con respeto y con honor, un gangulero a quien usted puede confiar. Los ganguleros son conocidos por los trabajos que pueden enseñar o trabajar a otros religiosos. Muchos ganguleros se mantienen ocultos, pero muchos ganguleros invitan a otros religiosos porque necesitan acciones de otros tatas y entonces trabajan alante de los tatas y los tatas pueden captar enseñanza que está dando ese tata o ese tataíta a otras personas. Y muchas veces no tiene que ser un rayamiento, ni una consagración, ni que van a fragallar a nadie para que un tata pueda invitar a otros tatas que son amistades para poder hacer un trabajo y que todos puedan hacer un trazo en base a el trazo que se está haciendo, o sea, la patipemba o signo que se está pintando, usted tiene que trazar por ella, por esos caminos. Ejemplo, si usted le dicen firme o haga un trazo por los caminos que estamos presentando nosotros en este trabajo, usted no puede llegar y presentar la firma que le dieron a usted cuando usted lo rayaron. Usted tiene que pintar un signo basado en la línea y el camino que está señalado en la patipemba, y de ahí en adelante pueden las personas hacer sus trazos, porque muchas personas que son tatas le dicen firme por este camino y entonces han firmado por Isasi Sasi Siete Rayos y él empieza a firmar por Sarabanda. Entonces esa persona es sacada del munazo y debe aprender por el camino que se está haciendo los trazos, o de lo contrario no vayan cuando lo inviten. Pero bueno, todo esto puede ser variante y cambiable cuando usted le indica que haga un trazo y hace un cuatro vientos y estamos firmando por Mamachola. Tiene que seguir el trazo, tiene que seguir la línea, el camino que ha indicado y que ha comenzado el Tata de Munanzo Congo. Esto es sencillo, pero a la vez es muy confuso porque muchos religiosos no le dan ni la patipemba o signo que él tiene cuando se raya, que pertenece a su Munanzo Congo, que es realmente para llamar cuando necesite a su enganga donde quiera que se encuentre. Los ganguleros, cuando le invitan, cuando hay un tata que te invita, eso es un prestigio, que te inviten a hacer un trabajo que el tata quiera hacer y que por lo regular necesita otra fuerza de otros tatas para que el trabajo surta más efecto. Puede ser un trabajo bueno o puede ser un trabajo malongo, como quiera. Usted está invitado y tiene que firmarlo, tiene que hacer los trazos cuando se le indique por los caminos que está firmando o haciendo el trazo los tatas o el tata de Munanzo Congo. Yo he estado en muchos Munanzos Congo donde me han dado a mí la batuta y me han dicho, bueno, tata, usted es el que va a regir estos trazos, pero él ha comenzado, el padrino de Munanzo Congo ha presentado su trazo para entonces seguir. Entonces han habido 7 o 8 tatas que le han dicho que firme por el camino que se está haciendo el trazo y ese tata no sabe qué va a hacer. Entonces, de cierta forma, te da pena de que te digan, no, ese no es el trazo que usted tiene que seguir en la línea que estamos haciendo aquí en este momento.
Entonces usted debe salir, le dicen, usted debe salir porque usted no sabe hacer los trazos que van seguidos del trazo que hemos nosotros firmado o hemos trazado o hemos firmado. Y eso, como es natural, a todo el mundo le da vergüenza porque ese padrino que tiene usted no le ha enseñado las patipembas o signos, porque verdaderamente no ha habido tanta explicación de las patipembas o signos como yo la he podido explicar y dar a las personas para su engrandecimiento religioso y conocimiento, y pueda la persona poder hacer un trazo. Ya he enseñado lo que es un cuatro vientos, ya he enseñado lo que es un trazo de mamá umbó, ya he enseñado lo que es un trazo de cubayende, de zarabanda, de siete rayos zarabanda, y he enseñado a muchas personas que siguen estos programas que tienen alrededor de 3 millones y pico de visitas y han podido trazar sus signos. Claro que la mezcla de las formas primitivas al cual se trazan los signos ya es otra cosa, pero sí debe conocer que es importante el signo de lucero, el signo de zarabanda, el signo de mamachola, de quiburé, madre de agua, debe conocer el signo del cuyo y debe conocer los signos de las diferentes deidades que existen y que nosotros mantenemos, o el signo de centella, o cualquier otro signo que represente una deidad, una identidad al cual nosotros tenemos que llamar. Es importante, y esto lo digo sin nada que me quede por dentro, si usted no sabe hacer un signo y cuando pidan en el Munanzo Congo que haga un trazo y usted no lo sepa hacer, no lo haga. Usted diga que usted todavía no sabe bien para firmar ahí y sale del Munanzo Congo, porque es más vergonzoso que te diga delante de otros tatas que usted no sabe hacer un signo, que usted no sabe hacer el trazo por el camino que indicó el tata del Munanzo Congo, y entonces usted está firmando por allá por casa, como dicen, casa de la yuca, y usted tiene que firmar en casa de malanga. La importancia que tiene el conocer sobre esta religión es la base de los conocimientos que usted va a tener en un futuro. Todo lo que usted aprenda aquí en este programa le va a servir en la vida como religioso. Aquí podemos ver al cuyo y podemos ver un coco preparado para hacer una limpieza. Y claro, como es natural, los trabajos pueden ser variables de acuerdo a cómo lo haga el tata, a los conocimientos que tenga el tata, o cuando hacemos un iyaco, un bungulá, un cuatro vientos en el Munanzo Congo, que es diferente a un cuatro vientos regular, donde mantenemos, como es natural, los secretos de muchas patipembas o signos que no las damos a conocer, pero sí damos a conocer signos que pueden ser para limpiar el encombo de una persona en un coco, y son los trazos que se hacen directamente en el coco cuando usted trabaja en el palo mayombe, un remolino para recoger todas las cosas y un cuatro vientos para abrir los caminos de la persona. Y esto es natural que usted lo pueda pasar a la persona y abrir los caminos y romper el coco en la propia mano con una yunta o clavo de línea. Muchas veces el coco no se puede tirar porque maldices al coco y no debe ser, a no ser que sea un rompimiento y haya que hacer un rompimiento de coco, entonces sí se puede hacer. Pero si usted pasa un coco por encima de una persona, usted tiene que romperlo cuando vayas a echarle el agua para refrescar a la misma persona de la cabeza a los pies, tiene que romperlo en la mano para no maldecir al coco.
Qué bueno es poder tener ese padrino que te puede indicar, que te puede enseñar y que puede abrir en ti esos deseos de conocer más sobre esta religión y poder decir, bueno, yo puedo ya hacer mis trabajos porque tengo una base sólida que ha sido enseñada por el Tataiti Iraca Induana Panguila Waldo Sesti. Vemos a Kuwayende y a la vez vemos un trabajo representativo de Kuwayende. Es bueno tener en cuenta que Kuwayende casi siempre es utilizado para problemas de enfermedades, pero con Kuwayende también podemos hacer trabajo de malas artes. Utilizamos formas primitivas y vamos a Cunalombo, al monte, y hacemos trazos para así llamar identidades o llamar inquisis de Nganga o llamar espíritus que están vagando en el monte para llevarlo para nuestro Munanzo Congo. Es bueno siempre hacer trabajo en Cunalombo porque trae nuevas corrientes, trae nuevas acciones y trae espíritus para su enganga. Las engangas tienen que estarse rellenando de espíritus porque los espíritus, cuando son utilizados sin saberse, se terminan y son esas engangas que trabajan con ella y trabajan con ella y después un día esa misma persona dice, coño, esta enganga no me está trabajando como estaba trabajando, ni yo siento las corrientes como ella las tenía. Claro, usted agotó los espíritus porque usted tampoco tiene un caracol de 9 sayas, que es la puerta abierta al cementerio, para que la enganga misma pueda buscar el espíritu al cementerio, a Campo Finda o en Finda. Y como es natural, eso hay que conocerlo. Aquí vemos un cuadrado que representa a Madre Agua, a Mamá Umbu. Por lo tanto, si hacemos una cruz con estas muecas, estamos tratando de que los espíritus de Nsambi no lleguen al trabajo que estamos haciendo. Y cuando representamos estas formas primitivas y estos ciclos, estamos llamando a espíritus. Y como es natural, toda forma de trabajo, toda forma primitiva tiene su forma de realizarse y es por eso que las enseñamos y no podemos pintar en un tarro otro tipo de firma, sino la firma que llevan los tarros cuando se trabajan con ellos, o los envinga, como quiera decir. Las limpiezas o los cambios de vida pueden ser importantes cuando se realizan en el Munanzo Congo. Es importante todas las formas primitivas porque es un conjunto que van encajando una con las otras y todo trabajo tiene diferentes pasos a seguir y es lo que tenemos que mantener sin omitir ningún trabajo porque o pasos del trabajo, porque entonces rompería lo mágico de lo que es esta religión. Y como todos conocemos, queremos mantener esa fuerza y ese poder que nos dan los propios espíritus para poder nosotros elaborar y hacer estas ensaras de acuerdo a las necesidades. Aquí vemos el Tata Irving Cordero Manzano, el Tata de Cuba, que siempre yo recomiendo. Aquí podemos ver al Encuyo Virundi de la Nganga Tulumana del Tataiti Iraca. Qué bueno es saber que usted escucha lo que nosotros estamos explicando, porque esto va a continuación de otros programas que hemos dado y siempre tratamos de dar más conocimiento a las personas. Podemos hacer una limpieza con Kuwayende, pero lo podemos hacer ofreciendo un candango con maíz tostado. Y esto, como es natural, va a ser una buena limpieza para el Tata, que casi siempre está recogiendo acciones de personas que vienen, que él le hace los trabajos o limpieza que hace, y cada rato el gangulero debe limpiarse con maíz tostado para así
quitar las malas acciones que le han venido por medio de trabajo que ha estado haciendo o trabajo que le han hecho o obra que muchas veces el gangulero tiene guerra o guanga con otros religiosos. La vida del religioso es complicada y el religioso no puede confiar en nadie porque cualquiera te puede traicionar. Claro que los buenos religiosos tienen que ser buenos ahijados para después ser buenos padrinos. De lo contrario, si es un mal ahijado, es muy difícil de que sea después un buen padrino. Los buenos padrinos son porque han sido buenos ahijados y han mantenido la educación religiosa que ha impartido el padrino para nosotros poder ahora expresarle a ustedes cómo funciona Palo Mayombe en la intimidad de un monanzocón. Cómo podemos ver cómo utiliza los trazos el tata, el tataíta, la yayi, y esto nos va a dar, como dice, la puerta abierta a tener conocimiento en base a las formas de trabajo que realiza un tata en su monanzocón. Si nosotros no expresamos estas formas primitivas que nosotros damos a conocer para todas las personas, para aquellos que son religiosos, para aquellos que quieren conocer sobre esta cultura, para aquellos que están de curiosos y aquellos que quieren también copiar, pues van a aprender en vez de tener que copiar y en vez de tener que robar. Aquí vemos el candango de 7 rayos de Sasi Sasi del Tata Lamba, que representa a Santa Bárbara como es natural en el sincretismo. Si bien estos trabajos que le presentan a la enganga con menga o sangre para hacer presentaciones a la deidad, muchas veces pueden ser para pedir algo, matando un ensusu, matando un gallo y dándole esa menga a la enganga en un lutete, en una jícara, para así pedir cierto trabajo que necesita el tata. Las patipembas juegan una parte importante en todos los trabajos que realiza un gangulero o una yayi, una tata, una yayi. Siempre decimos un tata, una yayi, porque el engueyo no puede hacer trazo hasta que no sea tata. Puede irlo aprendiendo, pero no los puede poner en ningún lado porque esta religión es de jerarquía y los espíritus que trabajan en ella, que en vida eran religiosos, que eran africanos, eran tata y no van a obedecer a uno que tiene un rango más bajo de él, un engueyo, que para ellos es un aprendiz en la religión. Y bueno, por eso muchos engueyos tratan de aprender para cuando llegue el momento de que sean tata enquisa, entonces pueden actuar y hacer cosas que no podían hacer cuando era de engueyo. La enzama, la tijera, sirve para romper las acciones. Siempre que pongamos una tijera en la enganga de zarabanda, tiene que ser cerrada y amarrada para que no se abra, porque si se abre, rompe las acciones de esa enganga o de ese candango donde está utilizada la tijera, pero la tijera juega una parte también importante para romper acciones que nos pueden estar perjudicando o romper acciones del mismo religioso que nos ha hecho algún trabajo, rompiendo así esas malas acciones que nos pueden transmitir por medio de ensara o trabajo o obras o hasta muchas veces hasta malos pensamientos que tiene esa persona en contra de nosotros y con una tijera nosotros podemos romper esas acciones. Qué bueno es conocer que el Tata Irak Induana Panguila de la enganga turumana pueda decir todo lo que podemos expresar. Sabemos que los ganguleros preguntan con chamalongo,
con conchas de mar, no con tapitas de coco, ni nada tapitas hechas con signos, ni nada de eso. Todo eso no sirve para nada. Los ganguleros preguntan con 4 conchas de mar y otros lo hacen con 7. Y así utiliza el gangulero sus formas primitivas. Utilizan a un mono también para proteger la enganga, o para llamar a Chichiriguanga, o llamar a Lucancasia o Cachanga, como es conocido el dios de las malas artes. Abrir los pensamientos en base a los conocimientos que tenemos es lo más importante que puede tener un religioso. Si usted está en la religión y no pone tratar de aprender, poner esa base importante de conocimiento en las formas primitivas al cual usted trabaja, usted entonces está, como dice, perdiendo el tiempo. Usted tiene que ser un poco más imaginativo al ver formas de trabajo, porque la religión, ningún religioso se la va a poner en bandeja de plata. Siempre que un gangulero va a enseñar algo, lo va a tratar de hacer que lo aprenda lo menos posible y después va a decir que sí, que te lo está enseñando, pero él no te ha dado todo realmente. Entonces eso, tenemos que tener precaución y tenemos que tener interés, y que el tata vea que usted tiene interés, que usted es una persona honesta, que no es un traidor, que no es un mentiroso, que no es un hipócrita, que no eres un cazasola y que eres un gangulero, un ahijado que puede compartir con el padrino, y el padrino puede tener esa confianza en ese ahijado y por eso lo va a enseñar. De lo contrario, no va a haber enseñanza ninguna para usted, porque usted es un porfiado, usted es un envidioso, usted siempre está haciendo cosas que no debe y usted cree que se la sabe toda, y usted no se la sabe toda de ninguna forma. Y como es natural, es un cabeza dura y también va a ser un porfiado, entonces ese padrino no va a confiar en esa persona porque siempre queda mal y sabe que a la larga o a la corta lo va a traicionar. Por eso tenemos que tener ese conocimiento, estar seguro de que queremos aprender y seguir esta religión, porque esta religión no es de 3 días, ni de 2 años, ni de 7 años, ni de 4 años, ni de 10 años, ni de 20 años, ni de 30 años. Yo tengo 54 años en esta religión y todavía hay personas que pueden sacar los pies y lo que da gana de cortárselo. Aquí vemos a Yorumba, también conocida centella, en las reglas congas del palo mayombe. Vemos trazos que están hechos con quiburé y como es natural, esta es una deidad muertera al cual podemos trabajar con ella, y el que la tenga es algo importante. Un quiburé puede trabajar con una enganga, pero mucha gente no llama mucho la atención a quiburé, pero los viejos ganguleros en Tambatilanga primero arreaban con quiburé para después más tarde arrear con la enganga. Primero asusta a los espíritus de la enganga del enemigo y después entonces arrea con la enganga. Iremos siempre diciendo la verdad, porque queremos engrandecer esta religión, porque se ha visto opacada de tantas mentiras y tantos inciertos y tantas vanidades que ha llevado a estar, como dice, deficiente en muchos pasos de esta religión, sin tener que estar haciéndose pasar por el que es mejor que nadie. Yo trabajo la religión. La religión es parte de mi vida, pero yo no vivo ni apestando a tabaco,
ni apestando a hierba de despojo, ni ando con un garabato, ni ando con un pañuelo en la cabeza, ni enseñándole a las personas que yo soy un gangulero. Cuando usted vive para la religión totalmente, usted está obsesado en la religión, pensando que todo lo que le sucede es basado en brujería que le están haciendo. Y eso usted tiene, por eso está el padrino, que es el que te evita de que usted se obsese en la religión. Porque si usted está obsesado en la religión, simplemente usted va a atrasar sus espíritus, porque definitivamente va a querer estar todo el tiempo en la brujería. Cuando usted tiene familia, hijos y esposa, usted tiene que dedicar su tiempo a su esposa, a sus hijos, y tener un tiempo para procesar esta religión que es materializada y que los espíritus te materializan, porque ellos siempre quieren estar junto a usted y lo lleva por los caminos de estar haciendo mayumba o brujería todo el tiempo. Y eso tenemos que evitarlo, porque una persona que es obsesada en la religión simplemente lo toman como si fuera un loco. Porque yo he conocido personas que dicen que manda legiones de espíritus y que él nada más de mirarlo y hacerlo así con la mano, él manda espíritus. Eso hay muchos, que es lo que está indicando de que esa persona está totalmente obsesada y no obsesada, ya está medio solliro, loco. Y eso lo tenemos que evitar. Porque yo nada más digo cualquier cosa y van los espíritus para allá y atacan a la persona y la cogen por el cuello y la matan. Tú sabes, todo ese tipo de cosas existe en la religión porque no han tenido un padrino que le indique de que eso está mal, de que eso no es correcto y que eso no existe. Ni usted puede mandar legiones de espíritus y quítese eso de su mente, porque eso son cosas de loco en la religión. Ni estar hablando con su hermano que no es religioso de la brujería que usted hace, o a los amigos tuyos de lo que tú estás haciendo de la brujería, metiéndole intimidación a tu mamá o a tu hermano o a tu tío o a tu familia de que tú eres el brujo más importante que existe en el Palo Mayombe, siendo mentira. Yo creo que ustedes siempre han notado de que estos programas tienen un paso de avance cada vez que usted lo ve. Yo recomendaría, cuando usted no entiende una cosa, volverla a ver el programa, porque eso, muchas veces cuando usted no entiende y usted lo escucha por segunda vez, usted va a entender lo que se está hablando. Como hemos dicho, no viva para la religión tiene un tiempo, tiene un espacio, como usted tiene en su vida cotidiana, un tiempo, un espacio. Usted tiene que salir con su familia, usted tiene que salir con sus hijos, usted tiene que tener relaciones sexuales con su esposa, porque al final lo va a dejar, porque entonces usted nada más habla de espíritu, y el sexo usted lo deja al lado porque es acciones de los espíritus que lo ponen así. Y eso le deben estar pasando a muchos de ustedes. Muchas de esos paleros que tienen esposas, muchas veces no pueden hacer ni el acto sexual porque están caídos, porque su mente está agotada, porque los espíritus materializados se alimentan del ser vivo. Y entonces eso trae problemas en la relación de la persona. Casi todos estos paleros se vuelven medio locos y se quedan sin mujer y sin hijos, sin nada, porque ya están solliros. Brujería a todas horas, duermen y sueñan con brujería y se acuestan con brujería y salen con brujería, y es una cosa que no pueden calcular el efecto que le está sucediendo a él en su mente y su cuerpo. Yo soy un hombre de experiencia en la religión. 54 años en la religión diciendo la verdad no es nada fácil, ni engañando a nadie,
ni haciéndome el que yo soy, ni nada. Yo nada más expreso formas primitivas, conceptos religiosos y líneas a seguir en el palo mayombe afrocubano. Y esto le va a servir en la vida de usted como religioso y va a decir, bueno, yo estoy demasiado metido en esta religión. Es verdad lo que dice el Tata. Ya yo no tengo ganas ni de hacer el censo con mi esposa. Y mi esposa es una mujer joven. Entonces lo que va a hacer es va a buscarse a otro hombre. ¿Y usted cree que le tiene miedo? No, ya ella no le tiene miedo ni nada. Ella lo coge y busca a otro tipo. Y te deja. Y se lleva a sus hijos y te deja. Porque eres un loco. Tiene que coger las cosas más al paso. Y si hasta este momento lo estuviste haciendo, cambia. Dedícale el sábado y el domingo a tu señora. Sí, bueno, haz tu religión, haces tu proceso de religión, estás con tu enganga, aliméntala, eso, pero tienes que darle el espacio, no solo a la religión, sino a tu esposa. Tienes que darte tu espacio a ti y no estar hablando constantemente de religión con la mujer, porque muchas de estas mujeres no creen en nada ni le interesa la religión. Ahora, si te encuentras con otra loca, igual que tú, pues entonces van a ser dos locos y van a tener hijos y van a ser 3 o 4 o 5 locos más en la casa, porque él cada vez que ve algo cree que es brujería, o que le están haciendo brujería, y que le están haciendo esto, y que le están haciendo lo otro, y que lo van a matar, y que él va a hacer, y que voy a preguntar al Tata para que me diga, y entonces esos son los tatas que te sacan del munanzo porque ven que tú estás medio loco. Un ensalamaleco para todos los tatas, tataitas, y en aquello, y que Sambiampungo, gustar en todos los días de agüe, que agüe son agüe, y que mañana son mañana, que con Golango nunca tesia, y si tesia, mundo cuava.